Muchas gracias, Manuel. Bueno, primero que todo quería darle las gracias a Ser Creativo, a Joaquín Zulátegui, a Michael Robinson y sobre todo a ustedes que están aquí. También debo confesarles que estoy muy nervioso porque Joaquín me decía ayer que si salía mal me caía la caja esta encima. Entonces, por un momento quiero pedirles que se imaginen Venezuela después de la Guerra de Independencia. Un país devastado, quemado, con muchas muertes, comienzos del siglo XIX. Y en ese momento fue que llegó mi tatarabuelo a Venezuela, Gustav Julius Vollmer. Resulta que se enamoró del país, se enamoró de una venezolana, eso suele suceder, y a partir de ese momento decide quedarse en Venezuela. Él se casa con mi tatarabuela, que se llama Panchita Rivas. Bueno, perdón, se llama Francisca Rivas y Palacios, pero le decimos en la familia Panchita Rivas. Panchita era la única sobreviviente de una familia que se llamaba, de apellido Rivas y Palacios. Ella era prima hermana de Simón Bolívar y llevaban cerca de 14 generaciones en Venezuela trabajando el tema agrícola, caña, añil, café. Y la razón por la que ella sobrevive la independencia es otra historia, pero la razón que ella sobrevive es porque siendo prisionera de los españoles, disculpen, no se trata de... siendo prisionera de los españoles, la reconoce una ex esclava de la familia y la termina comprando por 7 pesos macoquinos. Y se la lleva con ella y la esconde durante varios años en el oriente del país con estas familias afroamericanas. Resulta que así es que llega Vollmer, un alemán, a radicarse en Venezuela y específicamente en el estado de Aragua. Así es como llega la familia Vollmer entonces a Aragua y a este negocio que ha ido cambiando de la parte agrícola poco a poco a la parte agroindustrial. Yo soy quinta generación desde Panchita y Gustav Julius, mi hermano también. Nosotros entramos a la compañía, yo diría que por accidente, yo estoy seguro que por accidente. Yo era ingeniero civil antes, mi hermano era es ingeniero químico. Entramos a la compañía básicamente por un problema de gobernabilidad en el consejo directivo. El hecho es que nosotros entramos, nos metieron, mi papá, yo entré en el área de operaciones, yo entré como supervisor del tercer turno, el turno nocturno, mi hermano entró en el área comercial y la idea es que fuéramos fichas del nuevo presidente para de alguna forma apoyarlo. El hecho es que ese problema de liderazgo y de orientación del negocio se fue como que empeorando en los próximos años. Nosotros entramos justamente en el bicentenario de la fundación de la Hacienda Santa Teresa, 1996. En 1999, ese problema de liderazgo se había empeorado y llega un momento crítico para ese consejo directivo donde tiene que decidir entre vender la compañía a una multinacional y perder esa independencia que teníamos o declarar la quiebra. La compañía había perdido 2/3 del capital y transaba un porcentaje pequeño, transaba en la bolsa de Caracas. El hecho es que evidentemente mi hermano y yo nos oponemos a eso, hacemos una presentación al accionista mayoritario, mi papá, que bueno, no tenía mucha opción para aceptarlo. Evidentemente todos los miembros del consejo directivo deciden renuncian en pleno y me nombran a mí una cosa que llaman el factor mercantil. Bueno, no voy a entrar en el detalle. El punto es que nos siguen algunos locos, más locos que nosotros, porque nos estaban siguiendo a nosotros, para reestructurar la empresa. Prácticamente un año después logramos reestructurar la deuda de la empresa con todos los acreedores y sale titular en la primera página de economía del primer diario de Venezuela. Como ave fénix, Ron Santa Teresa renace de sus cenizas. Nosotros pensábamos que todo lo difícil ya había pasado, que ya habíamos hecho nuestro deber de alguna forma, pero simplemente les voy a invitar que vean un poco la fecha. La fecha dice enero 2000. Venezuela estaba cambiando radicalmente. Chávez no había cumplido todavía el primer año. Lleva 11 meses de haber asumido la presidencia, donde juró sobre una moribunda constitución. Ya para ese momento teníamos un mes con una nueva constitución, básicamente con reglas nuevas para Venezuela. Venezuela estaba cambiando, pero nosotros estábamos enfocados en salvar el negocio.
Bueno, un mes después de este artículo, me llama el jefe de seguridad, Jimín Pérez, ese es un personaje. Dice, aló ingeniero, 2 de la mañana. Aló ingeniero, tenemos cerca de 500 familias que se metieron en un sector de la hacienda, están invadiendo y el líder de ellos es un tipo que se llama Omar Rodríguez, que participó en el golpe del 92 junto con el presidente Chávez, con el comandante Chávez. Bueno, sonaba complicado, evidentemente yo llamo a la policía, después llamo a la Guardia Nacional, en la mañana llamo al alcalde, llamo al gobernador y eso no hizo sino complicar aún más el problema. Al final, el mensaje de todos ellos era, date por invadido, ¿no? Entonces, ahí, cuando uno tiene una situación crítica como esa, uno quiere o irse por el camino violento o más bien salir corriendo, no hacer nada. Ahí dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para transformar esta situación? ¿Cómo hacemos para que pueda ser digerible? El hecho es que yo hablo con el jefe de los invasores, le digo que eso es propiedad privada, evidentemente dice, a mí no me importa, yo me quedo aquí, tú no me vas a sacar. Al final de esa conversación yo le digo, bueno, está bien, tú invades el territorio, yo te invado el cerebro. Y él me dice, ¿a qué te refieres? Y bueno, te voy a sacar el rancho de la cabeza, la chabola, ¿no? Vamos a ver. Total que ahí empezamos, entonces yo digo, bueno, ¿cómo hacer? Esto es una negociación difícil, pero es una negociación. ¿Cuáles son los intereses? Básicamente lo que estamos hablando, lo que ellos están hablando es de vivienda, ¿no? Querían casas. Entonces tomando eso yo decía, está bien, pueden ser casas, pero no pueden ser casas como estas. No pueden ser ranchos, porque eso más bien lo que hace es multiplicar la pobreza, el hacinamiento, la inseguridad. Tienen que ser casas dignas. Bueno, evidentemente que a eso no le podían decir que no. Sobre todo que estábamos proyectándonos a futuro. Entonces empezamos todo el proceso de negociación con los invasores, empieza con casas dignas. Eso dura como 6 meses hasta que por fin llegamos a un acuerdo. Clic, a ver. Clic, tampoco. A ver. Quizás es la pila. Ajá, ok. Entonces, resulta que llegamos a un acuerdo, sale este titular también. Por cierto, el término oligarquía estaba muy de moda en ese momento. El acuerdo consistía en que nosotros aportábamos las tierras, aportábamos el proyecto urbanístico, los invasores aportaban la mano de obra, el gobernador, que es el señor que aparece ahí, aportaba la infraestructura y el gobierno central, a través del Instituto de Vivienda, financiaba las casas. Y ahí poco a poco empezamos a construir una urbanización. Les recuerdo, 7 meses antes habíamos reestructurado la deuda y teníamos que reestructurar, no solo pagar una deuda que ya habíamos firmado, sino además de eso reestructurar operaciones, reestructurar comercial, mercadeo, etcétera, ¿no? Toda la compañía. Había que reinventarla. Pero bueno, total que empezamos a construir esta urbanización que al cabo del tiempo terminamos inaugurando como la urbanización Camino Real. Esta urbanización para mí fue un momento importantísimo. Parece mentira, fue una bendición. Porque fue como una alarma, una alerta. El país está cambiando, si tú no cambias, vas a desaparecer. Si tú no te adaptas, Richard estaba hablando de adaptación. El hecho es que esa adaptación consistió justamente en 3 aprendizajes fundamentales. Primero, el mapa no es el territorio. Nuestro mapa mental en ese momento era la empresa, pero el territorio era más amplio. Esa empresa no podía sobrevivir, no le podía ir bien si al entorno le iba mal. Entonces, nuestra nueva estrategia tenía que ver con la empresa y con nuestro entorno. ¿Cómo hacemos que todos seamos exitosos? Y la única forma de ser exitosos, solamente podemos ganar si los dos ganamos, si las dos partes ganamos. Y lo otro es, hay que ser invasor también. Hay que pasar esa línea roja. No hay que quedarse en su burbuja de complacencia. Y la forma de traspasar esa frontera imaginaria es justamente invadiendo con conceptos y sobre todo con valores. Entonces la próxima pregunta era, ¿y por dónde empezamos? Resulta que estamos en un municipio donde la empresa prácticamente está sola, inmersa en un entorno afectado por décadas de gobiernos irresponsables, donde hay una enorme tasa de desempleo, una enorme tasa de desescolarización, familias desarmadas, desarticuladas, pero el tema común siempre era el tema de la inseguridad. Nosotros teníamos 114 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Eso es un número, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que aquí en España no entienden lo que eso significa. No entienden que todos los días uno se encuentra 2 o 3 muertos en la calle y que uno se los tropieza. No se entiende, me lo estaba diciendo ahorita un reportero hace poco. Aquí en España no se entiende la violencia, porque llevamos mucho tiempo, gracias a Dios, al desarrollo, de que eso no pasa. El municipio de Revenga tenía 114. Como ven, si lo comparan, España no aparece. España en ese momento creo que estaba en 3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Venezuela estaba cerca de los 80, por encima de los 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el municipio de Revenga había una tasa de mortandad enorme. Y evidentemente esto lo estaban haciendo los delincuentes. Total que nos tratamos de meter en ese tema de la inseguridad. Y como son los neófitos, al final terminamos dando charlas a viejitas y a niñitos, ¿no? Justamente lo que no son. Pero parece mentira, cuando uno tiene un sueño, del cielo le caen los clavos, como dice. Cuando uno nace para martillo, del cielo te caen los clavos, ¿no? Y resulta que nuevamente me llama Jimmy una tarde y me dice, ingeniero, tenemos un problema. ¿Qué pasó? Se metieron unos pandilleros, asaltaron a un inspector de seguridad, lo golpearon salvajemente, al final lo iban a rematar, gracias a Dios no lo remataron, pero se llevaron el armamento. ¿Qué hacemos? Evidentemente pensando, yo, bueno, lo que uno haría normalmente es llamar a la policía. En Venezuela y sobre todo en ese momento, en el estado de Aragua, olvídense de eso, ¿no? Porque más bien lo van a meter a uno en un problema. Entonces yo le digo, mira, ¿sabes qué? Velos buscando y después vemos qué hacemos con ellos cuando los consigas. Bueno, total que él antes era policía, era un antiguo policía, que tenía todas las mañas, y al cabo de unos días me llama y me dice, ingeniero, conseguí a uno, ¿no? Ajá, ¿y qué hago con él? Y digo, bueno, entrégaselo a la policía, ya él se va a dar cuenta que nosotros lo podemos alcanzar y ellos que le quiten real o que le den una pela, qué sé yo, lo que hace la policía. Total que se los entrega, se lo entrega a la policía y la policía cuando lo ve dice, este tipo llevamos 5 años buscándolo, tiene yo no sé cuántos homicidios encima, mételo en el carro. Jimmy se va detrás de ellos pensando que lo van a intimidar y resulta que a donde estaban llevando a este señor era un lugar para ejecutarlo. Él pensaba que era solamente para intimidarlo. Total, que él va jugando y de repente cuando se da cuenta que están a punto de matarlo, dice, ya, un momentico, espérate, déjame hacer una llamada, déjame pedir permiso, ¿no? Entonces me llama otra vez, ingeniero, tenemos un problema. ¿Qué pasó? No, que este tipo lo van a cohetear. Ajá, ¿y qué pasó? No, ¿estás loco? No, bueno, luz roja, luz verde. No, estás loco, luz roja, ni de casualidad, yo no voy a tener sangre de nadie en mis manos. Bueno, ¿qué tal? Bueno, total, empieza toda una negociación. Al final le tuvo que sobornar a la policía para que no lo mataran. Justamente un dilema ético ahí. Y entonces me vuelve a llamar, ingeniero, ¿qué hago con el tipo? ¿Lo suelto? No, tráetelo para acá. Y ahí yo voy pensando, bueno, vamos a imaginarnos que esta es una negociación normal y corriente. Vamos a tratar de entender mejor los intereses. ¿Cómo hacemos para transformar esta situación en una situación positiva? Entonces, bueno, cuento corto, yo termino ofreciéndole a este personaje 2 opciones. La primera opción es que él trabajara durante 3 meses sin sueldo, evidentemente le daríamos techo y comida, o lo entregábamos a la policía. Bueno, escogió la primera opción. Empieza a trabajar, a los días Jimmy me llama y me dice que tiene el segundo tipo, resulta que el segundo tipo era jefe de la banda, le ofrecemos las mismas 2 opciones, también se va por la primera opción, empieza a trabajar y a los días me pide una reunión y me dice, mira, yo lo que estoy viendo aquí es que esto puede ser una oportunidad, no podemos incluir a unos 2 muchachos más, por supuesto. Yo, bueno, está bien, vamos a ver, yo lo que estaba pensando era, bingo, aquí vamos a conseguir el tercero, ¿no? Bueno, lo que sucede es que nos damos el lugar de reunión donde nos vamos a conseguir con este tipo o estos 2 tipos, nos vamos a ese lugar y no aparecen 2, sino que aparecen 22, la banda completa, ¿no? Y bueno, hay un dicho en Venezuela que dice que chivo que se devuelve se desnuca, ¿no? Había que seguir para adelante. Entonces yo, bueno, perfecto. Total que arranca Proyecto Alcatraz, empezamos a trabajar con estos personajes. Sí, era bastante impactante y bueno, hay que echar para adelante, ¿no? Miedo no, como decían por allá. Entonces empezamos a trabajar con ellos.
Pasa un tiempo y de repente un día tenemos un debate muy fuerte con la banda, porque ellos dicen que ellos van a tener que regresar a la violencia al salir, al graduarse, porque allá afuera está la banda del cementerio, que era una banda muchísimo más peligrosa. Bueno, total, que cuento corto, llegamos a la conclusión, Jimmy y yo, que teníamos que ir a reclutar esta banda. Brillante idea, por eso el tema de brillante, ¿no? Y total que subimos al barrio, etcétera, etcétera. Este es un barrio donde no entraba la policía, habían posiciones de francotiradores, ya varios policías habían muerto tratando de entrar. Nosotros entramos, bueno, logramos reclutar esta banda y empezamos a trabajar con ellos por separado. Ellos eran 36, de los cuales casi todos eran homicidas. Por cierto, el nombre de amarillo, bueno, no lo voy a decir aquí. Total que empezamos a trabajar con ellos por separado, porque si se veían se iban a matar. Y bueno, una de las cosas que yo no había pensado más adelante era qué va a pasar cuando tenemos el torneo de rugby. A la primera banda ya los teníamos entrenando rugby, ya había un equipo formado y iban a estar jugando en el próximo torneo, un torneo internacional que siempre jugábamos allá en la Hacienda. Que en ese momento llevamos 11 años, este año estamos cumpliendo 21 años de ese torneo. Al final yo digo, vamos a tener que matar a esa culebra hoy, la noche antes. Entonces, con la excusa del torneo, metemos el primer grupo en un cuartico. Evidentemente todos los habíamos chequeado si no estaban armados. Después metimos el otro grupo, también los habíamos chequeado. Y justamente en esa, no voy a entrar en detalle porque es un poco largo ese cuento, pero logramos que justamente los líderes y los sicarios hicieran las paces, que tuvieron una palabra de caballero, ¿no? Bueno, por cierto fue un titular que salió justamente 2 días después, porque el día después era el torneo. Bueno, el rugby de alguna forma fue nuestro primer catalizador. Lo que pasó cuando se unieron estas dos bandas es que se regó la voz por toda la región y empezaron a llegar las bandas, o sea, como una semana teníamos 6 bandas haciendo cola, no, que yo, que nosotros, que cuándo. Entonces, bueno, ahí se nos complica un poco la cosa. Poco a poco empezamos a ir reclutando estas bandas, nos metíamos justamente en las zonas donde estaba mayor la incidencia de homicidio, justamente para bajar la tasa de homicidios, que esa es la parte más divertida, por lo menos más excitante de todo esto, ¿no? Porque uno se va a enfrentar y no sabe si lo van a secuestrar o no. Pero bueno, el punto es que terminamos reclutando a las demás bandas. Lo otro que tuvimos que hacer fue sistematizar esto para poderlo replicar, para poderlo escalar. Y eso fue gracias a un premio que nos ganamos en Inglaterra. Siempre me gusta dar ese crédito a la gente de Beyond Sport. Y ellos, básicamente el premio era horas gratuitas de Accenture para que nos sistematizaran el proyecto, la metodología. El tema central, en la metodología tenemos varias cosas, ¿no? Tenemos formación en valores, tenemos educación formal, tenemos formación vocacional, tenemos lo que llamamos justicia restaurativa, pero el tema central, el catalizador principal es el rugby, ¿no? Porque el rugby, una cosa es que estos muchachos cuando entran no saben ni leer ni escribir, lo que saben es una pistola, son rápidos, ¿no? Pero saben correr. Pero entonces el rugby de alguna forma nos permite enseñarles en la cancha una cantidad de valores. Pero además valores con los que no son totalmente ajenos. Lo que pasa es que son los mismos valores empleados de la forma que no es. Bueno, y poco a poco, perdonen aquí, poco a poco, y esto fue una idea de uno de los 3 fundadores del proyecto Alcatraz, que teníamos que, después de los delincuentes, teníamos que buscar a los muchachos que las bandas estaban reclutando. Y después de eso, irnos a nivel escolar. Hoy en día tenemos más de 2.200 muchachos jóvenes practicando rugby en el municipio de Revenga y la verdad es que el rugby ha tenido un efecto casi milagroso sobre la cultura, sobre los patrones, sobre cuáles son los valores y la forma de liderizar en este municipio. Y parece mentira, uno se mete en los diferentes rincones de este municipio y ve gente que entiende rugby en un país y en un municipio donde el rugby no se entendía. Evidentemente, en el índice de homicidios, el índice ha caído de forma dramática. Esto fue al cierre del 2013, el año pasado, cerramos en 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy, en lo que llevamos de 2014, vamos por 2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Gracias.
Gracias. Aquí lo interesante ha sido, o sea, parte de lo que nos pasó, es que cuando nosotros empezamos, si recuerdan ese momento que dije que Venezuela estaba cambiando y que si nosotros no cambiábamos nos iba a borrar la historia, ¿verdad? Resulta que en la forma que nosotros cambiamos, en la forma como nosotros nos adaptamos, eso fue cambiando también la forma como nosotros éramos. Nos cambió el ADN, nos cambió la estrategia, nos cambió la estructura, ¿no? Y hoy en día, parte de lo que nosotros decidimos fue justamente ver cómo incorporar, porque había un momento que teníamos la tentación de separar lo que era la inversión social y todo lo que era Proyecto Alcatraz de lo que era la empresa. Pero resulta que eso no puede funcionar si no está alineado. Al final lo que hicimos fue incorporarlo y por eso es que hoy en día hablamos de que jugamos rugby, hacemos ron. Entonces, ya para terminar, voy a pasar un videito y pero siempre recuerden, puedes perder un diente, pero no la sonrisa, ¿no? Cuando tú hablas con estos muchachos delincuentes, el valor más importante es ser caballero. Caballero significa que tú respetas tu palabra, asumes las consecuencias. El rugby es un deporte de caballeros. Nadie de ahí sabía lo que era el rugby. Nunca había visto un balón ovalado. Y era un poco chistoso porque ellos cuando tenían la pelota nunca me la pasaban. Y yo cuando la tenía, muy poco se la pasaba también. A veces la pasaba era por obligación. Se burlaban de sí mismos porque se les caía el balón o lo que sea. Y ahí justamente agarrábamos esos momentos y le decíamos, el rugby es diferente, señores. El rugby tú tienes que respetar al contrario, respetar a tus compañeros, respetar al árbitro. Si no respetamos al equipo contrario, ellos no van a querer jugar con nosotros. No existen goleadores como existen en otros deportes. Kobe Bryant hace toda la cesta, Messi hace todos los goles en el rugby. Tienes que trabajar en equipo porque si tú te vas tú solo, bueno, sales del juego fijo. Los delincuentes pasaron de buscarse para matarse a hacerlo para pasarse el balón. En el proyecto, el rugby se utiliza para transmitir valores: respeto, disciplina, equipo, humildad, confianza. Son términos repetidos como mantras. Los alcatraces han terminado por creer, como Folmer, en la trascendencia del rugby, en que practican un deporte en el que se produce una comunión casi mística. Sientes que tienes tu vida suspendida por un hilo antes de entrar a esa cancha donde tú vas a dar el todo por el todo y lo vas a dar por tus hermanos. Hay una compenetración en esos miembros de equipo que no se logra en ningún otro deporte. Es el equipo completo. Si perdemos, perdemos todo. Si ganamos, ganamos todo. Sudas, sangras y lloras juntos en la cancha. Si a mí me tocara algún día dar la vida por uno de mis compañeros, yo la diera. Yo creo que el deporte transforma la vida. El deporte, y en especial en este caso el rugby, a través de el compartir en un grupo que no es necesariamente una banda. La noticia se extendió por todo Revenga. Los delincuentes comenzaron a pensar en la opción de dejar su vida para trabajar y jugar al rugby. Vestidos siempre de negro, como no podía ser de otra forma, en tipos acostumbrados a infundir miedo. Es que cuando Alcatraz entra a una cancha, lo primero que piensan los espectadores y los demás equipos es, este es el equipo de criminales. Ojo, mosca, cuidado. Cuando nombran Alcatraz, y Alcatraz está acostumbrado a la gente no malandros. El mensaje que ellos tienen que transmitir cuando están en la cancha es que no hay equipo de caballeros más caballeros que los de Proyecto Alcatraz. ¿Qué es un Alcatraz? Un hombre que quizá pudo pertenecer a una banda directiva. En ese mundo pudo hacer mucho daño. Si se convirtió en Alcatraz fue porque el proyecto le dio una oportunidad. Lo que hace el Alcatraz jugando rugby. Y es un orgullo vestir esa camiseta, es un lujo. Y cuando lo ponemos en la camisa, yo siento que estoy blindado. El gordo es el líder, el capitán. Si él se tira por un barranco, se lo aseguro que los 45 que estamos en el equipo nos tiramos. Ahora somos compadres, así como el Chino, que el Chino es como mi hermano porque juega al lado mío. Me ha tocado jugar solo, sin él, y me encuentro raro.
ellos fueron creciendo y bueno, ha sido sorprendente ver que este equipo de jugadores tan pequeños le estén ganando a equipos que son muchísimo más grandes, que tienen mayores condiciones físicas. Como creyó Alberto, el rugby demostró su poder redentor sobre las personas. Y después de agarrar el balón ovalado, a los alcatraces les crecieron alas. Porque nadie está preparado para caer. Pero el rugby te enseña a levantarte y a levantarte bien fortalecido. Para que hoy en día la sociedad que lo rechazaba en su mundo pasado no tenga nada que hablar de ese Alcatraz. Mira, muchas veces lloro. Lloro porque es triste todo lo que yo hacía. Nunca vamos a olvidar quién fuimos. Yo siempre trato de recordar quién soy ahora. El punto de comparación quizás es el nombre, que es el mismo nombre que entró y el que salió, pero son hombres totalmente distintos. Alcatraz es una cárcel y un ave. Yo me acuerdo que el ingeniero Alberto siempre nos decía, tú decides quién quieres ser. ¿Quieres estar preso o quieres volar como un alcatraz? Gracias. Bueno, justamente le crecieron alas a estos muchachos. Justamente la semana pasada la selección nacional escogió a 8 para jugar en los suramericanos. Y son justamente los seleccionaron por ser tan rápidos, ¿no? Con esa experiencia de carterista que tenían antes. De verdad, yo creo que para cerrar, uno tiene que creer en la gente, ¿no? Parece mentira, pero uno siempre le pone etiquetas a la gente, ¿no? Y esas etiquetas lo limitan a uno en sacarle el potencial a esa persona. Y estos muchachos son justamente etiquetas, están etiquetados, se etiquetaron ellos mismos, porque querían respeto. Parece mentira, ese es el motivador principal. Respeto, no es dinero. Y resulta que cuando uno pasa un poquito más allá, se da cuenta que tiene las mismas necesidades que todos los mortales, ¿verdad? Y la idea es justamente cómo pasar esa barrera, cómo sacarle el mayor beneficio a esas personas, cómo transmitir esa energía negativa en energía positiva. Muchísimas gracias.